Gracias, por tanto, a los asistentes, a los organizadores y organizadoras, a las especialistas invitadas y a los profesores y especialistas invitados y a todos ustedes que asisten hoy. Dedicamos esta última sesión a dos obras que estudian y analizan un periodo en parte coincidente, los primeros 40 años del siglo XX. Por eso quizá nos encargamos desde el Centro 27 como periodo más afín de la presentación de esta última sesión. Estas obras son Gozos y ocios de la mujer moderna, transgresiones estéticas en la vida urbana del primer tercio del siglo XX. Su autor es Jordi Luengo López. Está aquí, se va a ocupar de explicarnos de qué va su obra, y esta obra está publicada en la colección Atenea de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Málaga y obtuvo en la pasada edición el premio Victoria Kent de la Universidad de Málaga. El segundo libro que se presenta es Rescoldos de Libertad, Guerra Civil y Exilio en México, de Isabel Oyarzábal Smith. Y para hablar de ella, de esta mujer tan fascinante y tan como olvidada hasta estos días, está con nosotros Javier Laveira, que es director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27 y que prepara un documental sobre la figura de Isabel Oyarzábal. Los voy a presentar a los dos y luego intervendrán primero Jordi Luengo y después Javier Laveira. Cuando hace unos meses escuché hablar por primera vez de la figura de Isabel Oyarzábal a su sobrino, el diseñador y arquitecto José Oyarzábal, sobradamente conocido en nuestra ciudad, supe que había que hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para hablar de ella, para así invitar a que otros hablaran y escribieran sobre su vida y su legado, para rescatar su memoria y su obra en suma. De rescatar este legado ya se está ocupando la editorial Alfama, que es la que ha publicado este volumen, que es el segundo de unas memorias del que próximamente aparecerá la primera parte, titulada Hambre de Libertad. O sea, que ese rescate, por suerte, está en marcha. Pero es mucho más necesario hacerlo cuanto antes si tenemos en cuenta que estas obras, escritas en inglés originariamente, se han traducido por primera vez en el año 2009 y la que hoy nos ocupa se editó en inglés en el año 45. Da que pensar sobre la plenitud, lo completa que pudiera estar la modélica transición de la que nos hablan. Isabel Oyarzábal es una mujer excepcional en el siglo XX. Fue, además de escritora, aspirante a actriz, corresponsal de distintas revistas, bilingüe por su origen malagueño, era de padre malagueño y madre escocesa, y sobre todo fue diplomática en la época de la República, la primera mujer embajadora en Suecia y Finlandia. La primera parte, que conozco mejor, habla con una soltura, con una frescura trufada de detalles poéticos y precisos de su infancia y juventud en Málaga. Hace un retrato de la Málaga de principios de siglo muy sugestivo. Pero de los detalles, y además ilustrados con un montaje fotográfico, nos hablará Javier Laveira. Javier Laveira es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga, como ya hemos dicho, es director de la Biblioteca del Centro Generación del 27, ha publicado reseñas en revistas especializadas, desde Analecta Malacitana hasta la revista de Filología Hispánica de la RAE, colabora en la prensa escrita desde el año 1986, ha sido columnista de Diario 16, Diario Sur y actualmente de La Opinión de Málaga. Ha colaborado y por ocuparse como guionista de Canal Sur para Canal Sur de Televisión, lo traemos aquí hoy, porque se ocupa como hemos dicho, de la figura de Isabel Oyarzábal, y ha dirigido varias revistas y colecciones literarias, Silvestre con Rafael Pérez Estrada,
la segunda colección de Monosabio, de la colección Monosabio del Ayuntamiento de Málaga. Sus textos de creación han merecido 2 premios de narrativa, el premio Relosillas en el 91 y el José María Martín Carpena. Ha publicado un ensayo sobre los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, el cuaderno de poesía Luces de Heráclito, el libro de relatos Las estaciones del abandono y la compilación de artículos La mar de escritos. Bien, nuestro siguiente invitado, que hablará primero, que presentará primero su exposición, es Jordi Luengo López. El libro, la obra por la que lo hemos invitado, Gozos y óxidos de la mujer moderna, no está tan reciente como Rescoldo de libertad, que el editor Antonio García Maldonado, que luego nos hablará de las peripecias de la edición, la trajo en caliente el pasado miércoles. Esta obra ya la conocía. Fue también un encuentro, un flechazo, el encuentro con ese texto, cuando me invitaron a formar parte del jurado del premio Victoria Kent. Me sedujo el análisis tan riguroso como ameno, es difícil encontrar esa conjunción de rigor y de amenidad. Estudios sobre las mujeres modernas que en las ciudades europeas a principios del siglo XX comenzaron a transgredir los límites dominantes en los ámbitos del ocio. Su obra es un paseo fascinante por las costumbres abolidas, las nuevas costumbres adquiridas. Habla de cine, de lugares de ocio, del automóvil, acceso al automóvil, a nuevos tipos de diversión que alejaron completamente a la mujer de principios del siglo XX de las décadas anteriores, y prepararon la conciencia feminista que vino después y una emancipación de la mujer mucho más consciente que tuvo lugar en años siguientes del siglo XX. Jordi Luengo López es doctor por la Universidad Jaume I de Castellón, es miembro activo del Seminario de Investigación Feminista, donde ha editado diversos monográficos de la revista Asparquía y Dossier Feministes. Ha sido Premio Nacional de Investigación Victoria Kent, como hemos dicho, del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer de la Universidad de Málaga, y Premio de Investigación Sáenz de Testcallar del Centro de Coordinación de Estudios de Género de las Universidades de la Comunidad Valenciana. También ha recibido el Premio Nacional de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y actualmente imparte clases en la Universidad de France-Comté de Besançon, en Francia, y en la Universidad Jaume I de Castellón, dentro del curso de doctorado interuniversitario titulado Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en la perspectiva de género, y también en el máster en Investigación y Docencia en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía. Es autor de este libro que hoy presentamos y con él le dejamos inmediatamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y en primer lugar quisiera agradecer a Aurora Luque el hecho de que me haya invitado, y también a María Jesús Bernet por todas las gestiones que ha hecho durante estos meses. Bueno, y como bien ha dicho, estoy aquí para presentar el libro, para hablaros sobre él. Con todo he dado un título a mi intervención. Y bueno, se centra sobre todo en la década de los años 20, pero sin embargo es fundamental ser conscientes de que durante el primer tercio del siglo XX hubo entre medias una guerra, hubo un periodo de antes al que lo denominamos la Belle Époque. Tras la guerra, que afectó absolutamente a toda Europa, se sentaron ciertas bases. Fue un revulsivo de conciencias, como apuntaría Carmen de Burgos, que preparó el camino para que luego ese factor de la modernidad, esas libertades, esos ocios y gozos que posteriormente hablaremos, fueron asentándose dentro de las mentalidades colectivas.
Bueno, ¿qué supuso lo que fue la Primera Guerra Mundial? Bueno, en la Primera Guerra Mundial vemos que las mujeres empezaron a intervenir dentro de los espacios públicos, empezaron a trabajar en las fábricas, empezaron a ocuparse de actividades que hasta entonces estaban dirigidas y dominadas por lo que eran los hombres, incluso dentro del campo de batalla, algunos batallones de la muerte, rusos, por ejemplo, aunque fundamentalmente se seguía encauzando esa actividad dentro del espacio público por lo que podríamos llamar maternidad social, es decir, eran actitudes, eran funciones que las mujeres desarrollaban dentro del seno del hogar que se extrapolaban a lo que era la actividad pública. Un claro ejemplo de ello es la Cruz Roja, los cuidados que se daban dentro de casa se extrapolaban a más allá. Hay una feminidad, hay un constructo. Cuando hablamos de feminidad, inmediatamente nos viene a la cabeza pues, toda lo que es la carga del psicoanálisis. Sin embargo, ya esa feminidad se había estado describiendo, se había dado distintos nombres desde principios de siglo, incluso desde finales de la era decimonónica. Y me quedo, sobre todo me gusta utilizar uno que es el de la feminidad exquisita. Este aparece en Blanco y Negro, una revista por entregas, algunos, bueno, supongo que todos conocéis, ilustrada. En 1915, la autora es María de la Orejárraga, más conocida como María Martínez Sierra, y en ella habla de una feminidad tradicional a la que denomina feminidad exquisita y que se adecua a todos los criterios, a todos los valores, pautas de comportamiento e incluso identitarias que hablaba el discurso patriarcal. Bueno, os voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé mi investigación, hará algo más de 10 años, iba por las calles de Valencia y buscando libros que pudieran iniciarme en lo que era la investigación que quería llevar entre manos. Era simplemente sobre el feminismo, estudios de libertades femeninas, etc., ¿no? Cuando le preguntaba a los libreros, y no fue solamente uno el que me contestó, sino que fueron varios, estos me decían, no tenemos material psicalíptico para vender. Parece algo paradójico, pero sin querer me dieron la clave de lo que posteriormente sería mi investigación. Bueno, no sabéis si la psicalipsis es un anuncio del periódico madrileño Liberal, se llama de las mujeres galantes, y bueno, sabéis que es un componente, la traducción literal es el frotamiento del higo, entonces ya no sigo por ese camino. Y bueno, la psicalisis en el momento, efectos que producía la psicalisis en el momento que empieza a incardinarse dentro del género chico, pasaría a llamarse género ínfimo, y ahí todas las canciones cargadas de tintes eróticos que acuñaron ese género de canción. Bueno, lo que viene a ser mi investigación, o lo que vengo a demostrar, es que a través de ese ocio, de ese destello que me dieron los libreros de la calle Nave, que ahora muchas de esas librerías ya no existen, en los libreros no desconozco su paradero, es posible a través de ocios, trazar una línea paralela de libertades a las que las mujeres posteriormente fueron. Os voy a intentar para ilustrar todo lo que os estoy contando. Bueno, esto eran las mujeres modernas. Vamos a ver, la teoría es que a través del ocio, a través de las transgresiones estéticas que las mujeres fueron protagonizando durante los años 20, estas consiguieron trazar o permeabilizarse en un espacio público a través de las diversiones, con lo cual no había una conciencia feminista como la nueva mujer que promulgaba las distintas corrientes que empezaron desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. No se oye. Bueno, ahí
podéis ver las tendencias orientalistas, toda una serie de complementos estéticos que rompían con lo que era la norma de aquel entonces. Bueno, el baile a través... Bueno, otro factor fundamental es que las mujeres empezaron a ser espectadoras, a ser agentes complementarios del ocio, y ya no solamente eran meras comparsas, no solamente de la bohemia, sino que la formaban parte y la que reconstruían, se resignificaban a sí misma a través de su resignificación identitaria. Es decir, ellas se convertían con todas estas transgresiones estéticas a saber, a través de los gozos, a través de los ocios, a través de las diversiones, se resignificaban a sí mismas y por tanto su propia feminidad. La importancia del cine, como veremos a continuación, más adelante. Bueno, también estaban los superstasán, es decir, eran mesas que se comían mientras se iba bailando, los espectáculos se daban dentro durante las cenas, también estaba el super tango, se cogía mucha terminología francesa que se aplicaban porque en parte se creía, como veremos durante el periodo de la Gran Guerra entre 1914 y 1918, los apaches, todos los tránsfugas de aquella Europa que estaba en guerra se vinieron a España y con lo cual las diversiones, por ejemplo, Barcelona estaba, todas las calles estaban llenas. El comercio, por ejemplo, de estupefacientes, lo que eran los paraísos artificiales, como después veremos a través de imágenes, empezaron a popularizarse por las tanguistas que les traían en polveras repletas de cocaína. Toda esa sofisticación que venía de París, que venía de Europa, llegó a España. Y a través de esas pautas de libertad, esas pautas de comportamiento que adquirían las nuevas mujeres, que estas mujeres realmente eran muy pocas. La mujer moderna, el tipo garzón, flaper, macheta, según los contextos europeos que las recojamos, en realidad era sin neto que de la modernidad, es cierto, pero también era un número muy reducido. Eran mujeres que podían permitirse irse de diversión, montarse en bicicleta, en motocicleta, y obviamente el símbolo era el fin de la melena prerrafaelista, el cortar el pelo. Bueno, sabéis que venía por Coco Chanel, pero en realidad fue un inventor que se llamaba Antoine de París, quien inventó el pelo corto. Se dice que Coco Chanel se le enganchaba el pelo en la máquina Singer de coser y terminó por cortárselo, y todas las obreras actuaron de igual forma para aumentar la producción. Lo mismo pasaba con las faldas cortas, se cortaron las faldas porque se enganchaban a la máquina de coser. Paradójicamente, las modernizaciones, todas las ventajas que trajo la Gran Guerra, luego también condicionaron los cambios de estética que se producirían en las mujeres y por tanto dentro de la sociedad. Porque hasta entonces las niñas de 15 años dejaban que se les viera los tobillos y entonces a ellas se les llamaban tobilleras. Pero no hasta a los 15 años, a medida que veis los vestidos que les precedieron a estas mujeres, pero es que de una a otra solamente van 20 años, que no es nada. Bueno, los vicios, el fumar, por ejemplo, hasta entonces atribuido directamente a las prostitutas, en tanto que eran un reclamo para llamar la atención a los viandantes que solían pasar. Bueno, moda, etc. Si me permitís, os voy a cortar este vídeo porque si no... ¿O lo continuamos? Bueno, lo cierro. Como hay más. Bueno, es importante, no obstante, tener algunos conceptos claros en cuanto a lo que es, antes Aurora ha mencionado sobre lo que es la conciencia feminista. Todas estas mujeres no tenían conciencia de que estaban contribuyendo a la emancipación femenina, es decir, no eran conscientes de que eso era feminismo y en parte tampoco era feminismo. Cuando hablamos de feminismo, hoy en día se establecen dentro de la teoría feminista, filosofía,
dos tipos, o se habla de un baremo, es decir, entre viejos feminismos y nuevos feminismos. Hay distintas olas de feminismos, ahora vamos a pasar a ellos. Los viejos feminismos, digamos que son se busca una barrera que separa entre los viejos y los nuevos. María Inés apunta, por ejemplo, que no es cierto, que sino es una unidad conceptual total lo que es el feminismo. María Dolores Ramos, amiga y profesora aquí en la Universidad de Málaga, comenta que esa línea divisoria, esto es un debate que se estuvo ahora aproximadamente 3 años en un congreso sobre género, sobre historia de las mujeres de la IN, y es maleable esa línea divisoria, es decir, puede ir de los movimientos más clásicos a los actuales. Bueno, otra profesora decía que esa fragmentación entre viejos y os estoy hablando todo el rato de teoría, pero es importante tenerla clara. Se parte desde el mayo del 68, en el momento en que el cuerpo se incardina al discurso político de las mujeres por lograr su emancipación, y esos discursos fronteras también se habla de la noción de diferencia que se habla en torno al fronterizo, es decir, se habla de una primera ola del feminismo que es desde la época de la Ilustración, después una segunda ola a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que lo representan las sufragistas. Después hay un paréntesis, sobre todo debido a la Segunda Guerra Mundial, que se vuelve a potenciar lo que es la imagen tradicional a través de la Gibson, de la Pin-Up Girl. No sé si habréis visto el vídeo de Cristina Aguilera, el último, donde va recreándose en distintas formas de esa potenciación de feminidad, en parte generado por el baby boom estadounidense después de la Gran Guerra. Bueno, y actualmente se habla de una cuarta ola del feminismo, que muchas teóricas pues dicen que hay que salvar la memoria histórica en función a que después de la aceptación de la diferencia, las corrientes del transgénero y de lo queer pues están, según algunas teóricas como por ejemplo Rosa Cobo, están destruyendo lo que era el concepto de feminismo. Bueno, Concepción Arenal decía, por ejemplo, vamos a centrarnos primero en lo que es la feminidad tradicional, que las jóvenes eran burguesas, tenían que educarse en lo que se llamaban las ciencias del hogar, en qué consistían estas, en geografía, historia y música, un poco de dibujo, francés, y todas ellas de adorno, pero perfectamente ideales para luego cumplir con los designios a los que se estaban encomendadas a las mujeres, es decir, permanecer dentro de lo que era la estructura del hogar doméstico, conceptual, teórica y práctica. Sin embargo, María Martínez Sierra, en su obra La mujer moderna, planteaba una educación a la mujer moderna, esa, como decían algunas cabecitas locas que llevaban el pelo corto y que les gustaba ir por las ciudades emborrachándose, bailando y disfrutando con alegría, etc. Hablaban de dos factores fundamentales para la educación de la nueva mujer. Uno era la meditación, que es fundamental porque a través de la meditación entraban en lo que era un prolegómeno de la conciencia de género, es decir, conciencia de género de que estaban en una situación de desigualdad. Y por otra parte era la felicidad. Hablaba María Martínez Sierra de que era importante que la felicidad es un deber y no es un derecho, y por tanto las mujeres modernas tenían que ser optimistas, sabias y sobre todo felices. Una vez más hablamos de esa feminidad. Se permitía a las mujeres incardinarse, permeabilizarse dentro del espacio de lo público, pero a través de lo que era la maternidad moral. Un apunte teórico, maternidad social también moral, en cuanto a que las actividades que llevaban las mujeres también tenían mucha relación con lo que eran las fuerzas católicas como beneficencia, etc. Bueno, Juana Salas Jiménez de Manterola, 1919, nuestro feminismo, lo abordó por primera vez como madres sociales. Otra mujer cosmopolita que inventó lo que era el feminismo económico, porque las mujeres empezaron a trabajar y por tanto tenían dinero, y si tenían dinero para salir a divertirse, porque otra asociación que se suele establecer entre las mujeres modernas es que estas solían ser niñas bien. Quien les iba a comprar un coche para irse de excursión, quien les iba a dar el dinero para invertirlo en todos sus caprichos, sus padres. Bueno, aún así,
No. Bueno, lo siento. Voy a seguir, pues si no, no va a dar tiempo. Bueno, seguimos con lo que era esa feminidad tradicional. También las mujeres empezaron a abordar lo que era el trabajo nocturno. El trabajo nocturno también, que los tenían en las casas, cuando estaban cosiendo, porque era el fetiche de la aguja, muchas de ellas dicen, muchos artículos escritos de principios del siglo, que lo hacían con debajo de la lana la botella de alcohol, para darle lingotazos, etc., y suplir lo que posteriormente, en 1965, Betty Freeman, con la mística de la feminidad, hablaría del problema que no tiene nombre. Bueno, la profesión de servicio doméstico llevó a través de la doble moral por lo que cómo abusaban los señoritos y los padres de los señoritos de las mujeres al plantearse lo que era la maternidad consciente, el sistema de aborto, la estigmatización de las madres solteras, etc. Bueno, era por tanto necesario una sindicalización. Bueno, sin embargo, este marco de libertades urbanas era, sobre todo, eran las mujeres quienes tenían que optar por esa libertad. Entonces, sin embargo, era el misoneísmo, era el hecho de alejarse de esas nuevas libertades que no solamente a través de la nueva mujer, que era el feminismo, sino también dentro de esa línea paralela que se entrecruzaba la una con la otra, que eran los socios, esa forma de cosmopolitismo nocturno que traían las libertades, pues tenían que actuar. Si no, pues quedaban en lo que eran relegadas la eterna menor. Bueno, aquí tenéis una imagen que era las horas de nocturnidad que traían. Os he hablado antes de lo que era el misoneísmo, el miedo a lo nuevo, no solamente a lo que era el feminismo, sino también a los sucesos que habían traído tras de sí la Gran Guerra. Bueno, os he apuntado un texto de Arenillas de Oro en 1920, donde se comenta de qué es exactamente el feminismo, y al final pues llega a la conclusión de que es que los hombres pues pasarán a lo que es el rol, ¿no? Tomar las riendas de lo que supuestamente se cambia del rol. Bueno, María de Maeztu, una vez más, entendía que el dinamismo, la modernidad y por tanto el feminismo tenía que ser dinámico, tenía que traer constantes cambios el uno al otro, porque si no se estancaba y terminaba pudriéndose. Bueno, una vez más os hablo de lo que era el problema que no tenía nombre, Betty Freeman. Bueno, Betty Freeman escribió un libro que es La mística de la feminidad, en lo que analizaban lo que eran las mujeres estadounidenses en los barrios residenciales de los años 50 y 60. Estas mujeres estaban encerradas en casa y iban al médico porque se sentían angustiadas. El médico les recetaba que tenían síndrome de fatiga crónica y por tanto tenían que continuar restando en el hogar. Hizo una serie de investigaciones y por tanto vio que el problema de Betty Freeman era ontológico y no solamente médico, como decíamos, o más allá de lo que podrían ser las interpretaciones del psicoanálisis. Y ahí eso es a lo que le llamó el problema que no tiene nombre. Esta fatiga es, por ejemplo, dentro de lo que es la producción francesa, la teoría, están estableciendo relaciones entre aquellos sentimientos que tenían las mujeres de los barrios residenciales de los años 50 y 60 con la actual serie Desperate Housewives. A ver si me salen las imágenes. Bueno, lo siento muchísimo. Bueno, es importante también lo que eran las consideraciones que se iban tomando a partir de ahí, las nuevas libertades, pero sin embargo las mujeres, algunas de ellas preferían estar encauzadas dentro de esa libertad, camuflada. Una vez más, Betty Freeman, pero no solamente con esas libertades, sino con lo que eran, a ver si me sale la imagen, voy a intentar, vale, así. Bueno, esto es, las libertades no solamente iban para las mujeres, sino también para los dueños del cabaret. Aquí tenéis algunas de ellas. Bueno, las publicaciones católicas inmediatamente arremetieron con las libertades femeninas, hablando de la fiebre insana del espíritu, como esta publicación católica. No sé si conoceréis a Amanda Donato, hermana de la
diputada socialista Margarita Nelken, que estuvo a favor del sufragio femenino. Esta hablaba de que seguía todos los preceptos de la mujer moderna, tenían que ser felices, libres, disfrutar de los socios que habían dentro del cosmopolitismo nocturno. Bueno, fundamental lo que eran las... Gracias. Bueno, Ana Aguado dice que la libertad se haya disponer, negarse a aceptar las definiciones distintivas dentro de lo que es el organigrama patriarcal. Bueno, entramos dentro de lo que es la Gran Guerra, vais viendo las imágenes. Hasta entonces, el sentido dinámico que tenía la vida no había tenido una significación constatable. Una vez más, la sofisticación de París incardinaba a las conciencias femeninas un nuevo estereotipo de diversión. El ocio se distribuía a los hombres, sin embargo, la sociedad desmoralizadora era a las mujeres por estar dentro de lo que era el hogar doméstico. La doble moral era un legado cultural que se le atribuía a los hombres. No sé si sabéis, los principios cafés de camareras eran prostíbulos camuflados, el servicio de camareros era exclusivo solamente para hombres, incluso habían manifestaciones de camareros que reivindicaban esa nueva actitud, esa nueva actividad que las mujeres camareras realizaban en los cafés. Muchas de las hoy sucursales bancarias eran antes cafés de camareras. La propina consistía en servicios sexuales que se llevaban a cabo o bien en los servicios o bien en una habitación habilitada para ello. Aquí vemos cómo esto es una caricatura en que las mujeres empiezan a salir y dicen: ¿dónde tienes ese marido? Detrás mío. Pues igual yo. Una vez más hablamos del tiempo libre, el uso que le daban ellas, la imagen sola, y siempre ha sido transgresor una mujer sola en una barra del bar. Y sobre todo más a través del tiempo, en los años 20 era mucho más significativo ese factor. O incluso en un café tomándose una infusión. Los reconstituyentes empezaban a utilizar la mujer dentro del espacio nocturno, y no solamente los reconstituyentes como los hiposfosfito salud u otros medicamentos, aunque las mujeres solían utilizar lo que era la cocaína u otros estupefacientes para aguantar el tirón de toda una noche, sobre todo las prostitutas. También la cuestión de higiene empezaban a tenerse presente por las corrientes naturistas. Con las mujeres dentro de los espectáculos, estas también rompieron las pautas que estaban condicionadas dentro de lo que era la civilidad urbana. Bueno, no sabéis que el máximo representante era Gabrielle Colette, que no solamente se dedicó, primero, bueno, era escritora, pero también estuvo trabajando como cabaretera durante mucho tiempo, manteniendo relaciones sexuales con sus compañeras. Son las nuevas formas de relaciones que se establecen, sobre todo a nivel sexual, entre las muchas eran artistas, pero también era un canon. Luego con el cine, con los años 20, este Star System cambiaría, pero antes, en un principios de siglo, finales del 19, incluso todo el mundo, todas las mujeres querían ser cupletistas o dedicarse al mundo de la farándula. Igual que los hombres toreros en aquel entonces. Bueno, veis los Pesansans, etc. Y es el factor que antes os estaba comentando. Bueno, esto era un espectáculo en un nightclub, que también podía haber sido, por ejemplo, el Café de París, o en alguno también en España. Tener consciente que durante la Gran Guerra, entre 1914 y 1918, aumentaron considerablemente todas las diversiones que habían dentro del contexto urbano. Sin embargo, daos cuenta en la cabeza casco que había, o algunas mujeres que había, ¿lo veis? Es totalmente, este fenómeno se empieza a dar por primera vez en los años 20. Las mujeres aparecen como espectadoras de un espectáculo que ellas mismas protagonizan.
se convierten en boya y al mismo tiempo agentes activos de la diversión. Bueno, esta no sé si es la que... Bueno, y este es típico, ¿no? ¿Podemos subir un poco la voz? Mirad la forma de solamente los bailes, el dinamismo que había en un principio, que trajo consigo la Gran Guerra, se cortó y era un sentido despreocupado por el mundo. Y en parte parecía que se intuía, ¿no?, que después iba a venir una guerra todavía mucho peor y las alarmantes barbaridades que se iban a cometer. De una época loca, pero también muy inteligente en cuestiones de libertades. En España, sobre todo, se consiguió con la Segunda República, ya fue... todo esto se aumentó sobremanera, aunque durante los últimos años se tendía cada vez más a lo que fue la melena corta. Tenía que haber libertad en lo que era el movimiento, no solamente estar acorde con ese espíritu de libertad, sino también con la estética, no solamente el pelo, el baile, etc. Bueno, estos son los bailes para... Bueno, terminas... Bueno, seguimos. Bueno, los bailes continuaban, se inventaron muchísimos en aquel tiempo, aunque el tango volvía a ser la estrella. El tango, sin embargo, se ha quitado mucho de lo que es un baile machista, pero cuando nació el tango, a partir de 1880 en Argentina, las parejas lo bailaban, sobre todo cuando se enfadaban, con un cuchillo el uno pegado al otro, con lo cual intentaban clavárselo. El uno era como un arrumaco de... Bueno, sabéis, en 1914 el tango fue condenado por el Papa y por tanto transgresor. Cuando se estaba hablando, imaginar, esta es la punta de un cuchillo, ¿no? Yo me lo pongo así, mi pareja se lo pone así, y empezamos a bailar el tango en libertad de condiciones, con lo cual yo intento hacerle daño y ella a mí. Era una pasión contenida, era tal cual deberían hacer. Entonces, cuando llegó a París en 1911, el tango se sofisticó y, sin embargo, con la Gran Guerra, los apaches lo llevaron otra vez a los suburbios. Parece que todo lo que nace en el suburbio, tarde o temprano, aunque suba, tiene que volver de donde llega. Es la nostalgie de la boue, ¿no?, de Baudelaire. Bueno, una vez más, las rígidas normas estaban condicionadas, pero sin embargo, esto es las distintas actividades que llevaba una mujer, una joven barcelonesa. Pues en un principio pues baila, descansa, vuelve a bailar durante toda una noche y finalmente termina con los pies destrozados. Habían caricaturas de este tipo, estas ya son a principios de los años 30. Pero hay otras que, por ejemplo, sale estudiando, sale haciendo deporte, sale aprovechando todo el tiempo libre, etc. A esto Eduardo Andicoberri en el diario El Pueblo lo denominaría la moral del inmoral, en tanto que todas las libertades que estaban aconteciendo en principios del siglo XX eran contrarios a la moral, a los preceptos marcados no solamente por la religión, sino también por el discurso patriarcal. La publicidad, una vez más, se valía de ello. Bueno, la democratización del carnaval, porque tras el carnaval pues todo vale, ¿no? Pero en realidad lo significativo fue pues, los bailes que venían de corrientes extranjerizantes y sobre todo de Estados Unidos. Bueno, el concepto de garçon, lo que es la mujer moderna, viene acuñado por Víctor Margarit en una obra en 1922 y Cars, pues quiere decir zorra. Todas las complementos trata la historia de una chica que se corta el pelo, se corta la falda, etc. Si es significativo todas estas transgresiones estéticas que finalmente ella termina redimiéndose, pero porque se deja crecer el cabello. Una vez más, estas no eran conscientes de que sus transgresiones dentro del espacio urbano eran una forma de emancipación femenina, pero no obstante contribuyeron a ello. Recibieron las niñas bien,
o las mujeres modernas, distintos nombres, como por ejemplo Modern Stage, Charleston, etc. Les gustaba la vida fácil, necesitaban dinero y no todas ellas lo conseguían trabajando. Bueno, ahí tenéis, como os he pasado, un fragmento de lo que venía a ser una mujer moderna, una niña bien. Significativo lo último que dice, frases amorosas que oye con gusto, que no le parecen cursis, son por estilo, me gusta, es una burrada, estás bestial, brutal, el vocabulario que iban adquiriendo con el paso del tiempo. No es extrañar que, por ejemplo, Cristóbal de Castro hablara de que la mujer moderna sufría tres crisis, la del amor, la del pudor y la de espíritu. Los tiempos mecánicos llevaban a la mujer a ser mucho más pragmática, a ser más práctica consigo misma. Ya no quería pues adornarse con flores, etcétera, sino que se pusieron de moda los collares de perlas. Y este es sumamente significativo. Bueno, Moderna Lisístrata, supongo que sabéis, de la comedia de Aristófanes, de hace una huelga de sexo para evitar la lucha entre Atenas y Esparta. Pero es significativo como viene el caballero declarándose amor eterno, etcétera, y ella apaga el cigarro en su corazón. Estas caricaturas también empiezan a entablar una conversación en un tren, y ella finalmente le dice, tiene que esperar a ser un poco más atrevido hasta que pasemos por los túneles, es decir, voy a ser un poco más claro, tiene que esperar a meterme mano hasta que venga el túnel. También la mujer moderna para el Don Juan, que le viene con requiebros de amor, y sobre todo la frivolidad, o mujer de nadie. Bueno, una vez más, sin embargo, lo que son las influencias de las estrellas del cinematógrafo. Ya no pasamos a lo que es la reina del cuplé, sino a lo que es el Star System. Marcan unas normas. Joan Crawford, no obstante, advertía que no era tan fácil llegar a ser artista, y por tanto advertía a las muchachas que estuvieran alerta de todos aquellos supuestos directores de Hollywood que les iban a asaltar con falsas promesas de éxito. No obstante, algunas españolas lo consiguieron, como Raquel Meyer, Catalina Barcena, Elvira Maya, Carmena Maya y Amaya, Lupe Vélez, etc. Prácticamente todas eran cupletistas o tonadilleras. Las mujeres modernas también incurrieron en lo que era la obra, pero el cine, como dice Teresa de Lauretis, también era un requiebro, sobre todo durante los primeros años. Os voy a poner un claro ejemplo es la imagen de Clara Blau. Es significativo el paso que se establece entre el cine mudo y el sonoro. Durante los años 20 se habían hecho algunos intentos durante los años de la Belle Époque o incluso en la Gran Guerra, pero es el juego. Se pasaba de ser un elemento sustantivo, lo que era la belleza, lo que era la estética, lo que eran los rasgos que definían. ¿Lo veis? Las patillas tipo hacha son complementos básicos de lo que eran las nuevas libertades, pero sin embargo seguían siendo mudos. En cambio, seguirían con toda la música cuando la incardinarían dentro de las películas, el caos sería mucho más significativo y la libertad aumentaría, por tanto. Siempre ha habido mujeres adelantadas en su tiempo, son pocas, son modelos culturales que han marcado referencias, puntos de referencias. Durante los años 20 fue la mujer moderna, la Garzón. Durante los años 60, por ejemplo, fue el movimiento hippie. En los años 80 fue la working girl. Betty Freeman la criticaría diciendo que era la posmística de la feminidad, es decir, se desprendía absolutamente de todos los ideales o toda la carga femenina para ser un ejecutivo agresivo. ¿Os acordáis de la película Armas de Mujer, por ejemplo? Lo fue la Gibson Girl durante finales del siglo XIX como estandarte de la Belle Époque. Pero sin embargo es particularmente fascinante, ¿no? Cómo esa imagen llegó al cine y
nacía de lo más bajo, es decir, de los estratos bajos de la sociedad. Eran obreras las que pusieron en marcha esta estética. Bueno, los automóviles como el groom negro es a través de la novela de Alberto Insúa, ¿no? El negro que tenía el alma blanca en 1922, la exótica de lo diferente. Empiezan las relaciones de las mujeres modernas interraciales. Bueno, este sí, os lo dejo terminar al menos uno. Bueno, con la democratización de todos estos no se distinguía quién eran las buenas ni de las malas, etc. Y un aristócrata, por ejemplo, decían que ya eran los puntos referentes lo que eran las mujeres modernas, y no las aristócratas de entonces. Había otro fenómeno que fue el fenómeno del flirt. Bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el hacer el amor se refería al hecho de hablar, de conquistar a alguien. Luego, durante los viajes de la Commonwealth, se puso de moda o se acuñó el término como verbo, flirt, aunque en realidad es un término francés que tiene mucha tradición, que se llama conte fleuret, que es básicamente hacia la corte. Bueno, es significativo, lo tenéis en el texto, cómo define, ¿no? Lo que es el flirt: la capacidad de volar alrededor del fuego sin quemarse las alas, saborear un caramelo sin masticarlo, jugar con la naranja del amor sin pelarla, pecar sin consecuencias, excitación sexual sin paroxismo, despertar el deseo y recrearse. Gómez de la Mata sería mucho más explícito al denominarlo canentepuyeo científico, en 1922. Esta imagen ahora se descubre también, es significativo en los años 20 lo que es la poesía de Safo, y por tanto lo que es el concepto de lesbianismo, es decir, era factible que dos mujeres pudieran amarse entre ellas. Esta imagen la encontré, bueno, estuve trabajando también en el Centro de Recuperación de la Memoria Histórica y en la universidad hace tiempo, y esta imagen me la trajo una mujer mayor. Bueno, la imagen es de finales, de principios del siglo XX, y me contaba la historia de su tía, que vivía con otra mujer y vivió toda su vida con esa mujer. Entonces, yo, por respeto, porque le dije, disculpe, ¿eran pareja? Y me dijo, ¿cómo va a ser mi tía pareja? Que no, que eran amigas, solo eran amigas. Y me contó la historia, que se conocieron pues desde pequeños, etc., y hasta el día de su muerte, toda la vida juntas. Entonces, la cuestión es, ¿qué es eso? Dentro del discurso tradicional no se podía entender que dos mujeres pudieran amarse, pudieran tener relaciones sexuales entre ellas, sino que se les concedía o se les relacionaba con amistad. Y es sumamente significativo que una mujer mayor me trajera esta fotografía y me dijera, son su amiga. ¿Pero eran pareja, señora? No. Eran amigas, simplemente amigas. Bueno, sabéis que el boom o el despertar como concepto dentro del imaginario colectivo de que eran posibles los amores sáficos fue con El Pozo de la Soledad, en 1928, descrito por Radcliffe Hall. Bueno, en las grullas feministas, artistas, cabareteras, estelas, todas ellas eran estelas de la lésbica de Garzón. Grullas eran prostitutas lesbianas que existían y llevaban un tatuaje escrito, puesto en la espalda. Había toda una simbología dentro de los tatuajes que también aceptaron las mujeres. Bueno, el negro que tenía alma blanca, las relaciones interraciales entre las mujeres modernas y los hombres de color, los hombres negros, disculpad, que en realidad estaban basados en una historia real, que era entre Mary y William, que eran bailarines que triunfaron en París durante 1914, bailarines de tango, justo durante los años de la prohibición papal. Y otro concepto que se le daban a las mujeres modernas, y sobre todo a todas aquellas mujeres libres que gozaban de los socios, de todo aquello que producía placer y que en un principio estaba prohibido a las mujeres, eran las llamadas por Marcel Provost como demi-vierges.
Es decir, mujeres que hacían de todo, salían por la noche, tenían múltiples relaciones, etc., pero llevaban vírgenes al matrimonio. Con lo cual, ese mismo concepto de semivirgen ya era transgresor, porque implicaba que existían otras prácticas sexuales que iban contra la norma, es decir, como la sodomía y otras más. Cristóbal de Castro las llamaría por primera vez el término en español semivírgenes, Vicente Blasco Ibáñez, vírgenes locas, pero sin embargo el más significativo es el de Escipión Sigele, que en varios ensayos que publicó en 1921 las denominaba mujeres del quinto sexo. Quinto sexo, el primero era el hombre, segundo, las mujeres, tercero, los invertidos sexuales, el cuarto, aquellos que no se sabe si son hombres o mujeres. Entraban las garçons y los señoritos modernistas, con el pelo engominado, que lo tenéis en Rodolfo Valentino o en Carlos Gardel, que en un principio se les cuestionaba su masculinidad. Y finalmente, las semivírgenes. A nivel estético, las mujeres modernas serían el cuarto sexo y a nivel conductual serían el quinto. Bueno, aquí vemos lo que son la incursión de las mujeres en el deporte, distintas tesis doctorales, también la fundación de, por ejemplo, lo que era Club Femenino de Sports en Barcelona en 1928, en Madrid se fundaría la Sociedad Gimnástica, sobre todo los automóviles, la libertad que empezaron las mujeres a conducir, que pronto tuvieron sus críticas a través de la prensa, no solamente a escritos, sino a través de publicidad y caricaturas. Veis la mujer moderna y tiene el niño se preocupa más del motor y el biberón. Está, si os dais cuenta, tiene el biberón ahí, que es con el que está arreglando el motor del coche. Bueno, competían en carreras. Lili Álvarez no solamente ganó el Roland Garros en parejas, sino que también distintas competiciones automovilísticas. Tenéis aquí otra imagen cuidando de lo que era el coche. Luego está el cocktail party, era una especie de sociabilidad femenina. Digamos que era el botellón sofisticado de las mujeres modernas. Se reunían, bebían y luego salían. Ya no era el 5 o'clock tea, sino que se reunían para tomar el cóctel. Tanto el bar Chicote era muy típico en Madrid, conocido todavía. Y una droga que se empezó a popularizar, no solamente con especial relevancia, fue la cocaína. En tanto que era un rasgo de modernidad. Cocaína, pero también la absenta. La absenta es el estandarte de la bohemia. Y el champán, lo refinado, pero da igual. Tanto una como otra, los efectos eran los mismos. Francisco Villar comenta que lo que antes era vergonzoso, finalmente se termina convirtiendo en algo totalmente natural. Con lo cual eso es muy significativo, porque si una mujer tenía derecho a emborracharse y desfallecer en público, algo se había logrado. Con respecto, continuando con la cocaína, una sofisticación, pero al mismo tiempo era contraria a lo que era, porque destruían el olfato. Mucha cocaína, eso lo sabían las mujeres. Y esto nos lleva a pensar en muchas de las teorías, es decir, la nueva mujer o la promulgada por las feministas o la garzón, la mujer moderna, no suponía romper con lo estereotipo de la feminidad tradicional, sino que la complementaba y por tanto factores como la coquetería, el estar... Betty Freeman decía, a mí me gusta pintarme, me gusta pasear guapa por la calle. También lo decía Carmen de Burgos, también lo decía María de la Horra de Járraga, también lo decía Margarita Nelken, Mata Donato, entre otras muchas. No por ello renunciaban a esos atributos que particularmente les atribuían los hombres. Pero una cosa es renunciar a ellos y otra cosa es tomarlos como dogma de fe o palabra de Dios y llevarlos solamente con ese estandarte. Bueno, los fumaderos de opio, las mujeres. Bueno, la boquilla, que básicamente empezó a utilizarse para este elemento de coquetería una vez más, que es el que no se corriera el rímel con el humo.
no es como decía Sara Montiel, que el humo es más profundo, no, es solamente cuestión pragmática. Concursos de filmadoras que habían. Bueno, veis otra vez la complicidad de las relaciones de géneros que se establecen en aquel entonces. Y una vez más, no podéis imaginaros la de cantidad durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, cualquier persona que estudie el ocio y todas las diversiones nocturnas, España acrecentó mucho. Siempre ha habido ese periodo de neutralidad en que se quedaron las mujeres, ha sido muy significativo a nivel de libertades, pero dentro de la otra rama. Bueno, estas imágenes están hechas por un fotógrafo de la revista Crónica durante los años 30, durante la Segunda República, y obviamente él contaba los entresijos que tenía, que para hacer las fotografías que hacía, pues tenía que facilitar droga a sus modelos. Después de la toma, veis como no solamente también la morfina. Bueno, sabéis que la heroína, aunque se utilizaba en distintos medicamentos a finales del siglo XIX para quitar la tos, imaginar como si te constipabas como irás, se utilizaban dosis pequeñas para quitar la tos. Posteriormente se potenció esa droga para intentar suplir los efectos de la morfina. ¿No tenéis ahí algo de morfina? Y era habitual, no importaba dónde inyectarse. Podía ser en un café, etc. Bueno, la difusión de la moda es distinta. La moda de revista, la moda de estadística. La moda de revista era promocionada o la promulgada por lo que era las revistas de moda. La moda estadística era la que realmente se adecuaba. ¿Os acordáis las patillas que os antes he comentado con forma de hacha que salían en Clara Blau? Bueno, la democratización de la moda es fundamental. Un factor es que cambia lo que es el hemisferio de la erótica. Ya no se fijaban los hombres o las mujeres en los pechos turgentes, sino en las piernas. Bueno, Coco Chanel, que se inspiró en Gabrielle Colette. Ahí está con los dos gatos, Kiki y Michu, a los que dedicó un libro. Es que el libro era un diálogo entre ellos dos, que ella imaginó. La lencería también formaba parte de la mujer moderna y de las nuevas formas de libertad. Ahí está el auténtico creador, Antoine, del pelo a lo garzón, que dormía en un ataúd de cristal. Imaginaos, no sé, cuando vais, no sé, los chicos, por ejemplo, cuando se suelen ir a las barberías, hay un factor muy masculino, nunca entran las mujeres. Durante los años 20, las mujeres empezaron a romper ese espacio de sociabilidad eminentemente masculino para cortarse el pelo como ellos. Entonces, bueno, ahí lo veis, muchas transgresiones hubieron durante ese tiempo. Transgresiones, ya a modo de conclusión, que contribuyeron, aun no haber una conciencia feminista, a la emancipación de las mujeres. Y, por tanto, esa nueva mujer promulgada por el feminismo y esa mujer moderna, estandarte de los ocios y los gozos que hubieron durante la época de los 20, contribuyeron de igual forma, incluso complementándose a lo que fue la emancipación femenina. Por tanto, estas, a través de sus transiciones estéticas, se reconstruían a sí mismo y, por tanto, a la sociedad entera. Muchas gracias. Es la editorial Alfama, como ha dicho antes Aurora, que ha publicado uno de los libros básicos de Isabel Oyarzábal, Rescoldos de Libertad, y que efectivamente ha anunciado también la publicación inminente de lo que sería, en cierto modo, la primera parte de ese libro, aunque no exactamente así. Entonces yo quisiera que, aunque fuera brevemente, el director de la editorial, Antonio García Maldonado, pudiera subir a hablarnos de esta edición, antes de hablar un ratito sobre su autora.
Buenas tardes, gracias a todos por venir. Yo voy a ser muy breve porque creo que el protagonismo hoy es indiscutible, corresponde a los ponentes. Quería dar las gracias a Aurora Luque por haberme invitado a haber organizado la presentación del libro Rescoldos de Libertad, del que me cabe el pequeño orgullo de ser el editor. Yo voy a hablar de cómo surge la idea de editar este libro, y eso surge porque me lo recomienda una filóloga que había traducido la segunda parte. Me la dejó a leer cuando yo ya había creado la editorial, porque ella era hermana de una librera amiga mía, donde yo iba mucho a comprar libros. Claro, enseguida me pregunté por qué no estaba editado el libro, y también me pregunté por qué no conocía yo a la autora, no porque yo lo sepa todo, sino porque era un tema que me interesaba mucho, el tema de la Segunda República. Llegué a la conclusión de que tenemos en España ese prurito de despreciar a veces lo nuestro y fijarnos demasiado en lo que viene de fuera. Y me encontré con un testimonio de primer orden de lo que es la primera mitad del siglo XX, de los mayores acontecimientos del siglo XX, y en concreto el Rescoldos de Libertad creo que es un libro que viene muy al caso en los tiempos que estamos viviendo ahora con todo el debate de la memoria. Que no voy a hablar de la memoria histórica porque Juan Marsella hizo un gran discurso el otro día y yo remitiría a sus palabras para reivindicarla, pero sí quería comentar que Isabel Oyarzábal me parece una mujer no solo adelantada a su tiempo, que lo fue, sino adelantada a su tiempo y además en un país como España, que adelantarse a su tiempo era doblemente valioso y difícil. Reivindicando la memoria de Isabel Oyarzábal, reivindicamos también una memoria que para la generación que, como en mi caso, ha nacido en democracia, pues estaba un poco difusa. Yo confieso que mi interés por el tema femenino, el feminismo, era bastante escaso, porque quizás desde una perspectiva del que ha vivido en una sociedad acomodada, se ha criado en una sociedad democrática, pues un poco ve exagerado lo que le cuentan siempre, todas las dificultades que le cuentan, y uno tiende a pensar que todo le ha llegado por un poco ciencia infusa, y no es así. Entonces el valor de este libro es ese, es ponernos en situación de lo difícil que ha sido conseguir la libertad, la igualdad para las mujeres, pero también, y yo creo que esto es importante señalarlo, trasciende el aspecto puramente femenino y habla de lo difícil que fue librar a España del oscurantismo, de la falta de libertades, del caciquismo y de todos los problemas que han atenazado a España hasta hace 30 años, ¿no? Entonces yo creo que es un libro doblemente válido. Pasando ya a la experiencia personal de la edición, acabo de ver aquí a la persona que ha hecho posible todo esto, toda esta edición. Me pusieron en contacto con un sobrino nieto de Isabel Oyarzábal, sobradamente conocido, el magnífico diseñador y arquitecto José Fernández Oyarzábal, y yo quiero agradecerle públicamente su más que plena colaboración, su absoluto entusiasmo. Él es el autor de la portada, será el autor de la portada también del primer libro. Nos ha acogido siempre en su estudio con la mayor de las amabilidades, y yo estoy seguro de que este libro no hubiera sido posible sin su ayuda, entre otras cosas porque no sé si me hubiera atrevido a editarlo sin su permiso. Entonces desde aquí quiero hacer mención expresa a que este libro, más allá de que Alfama es el último eslabón, quien decide dar quizás el último paso y el más visible, cuenta con unos apoyos incondicionales pues muy gratos. Yo en José Fernández Pepe Oyarzábal, como le llamo, y creo que me permite que le llame, pues creo que he encontrado más que un compañero de trabajo, he encontrado casi un amigo,
por no decir un amigo. Y bueno, espero que la experiencia se repita, sea tan buena en el siguiente libro, que pronto empezaremos a trabajar. Y yo simplemente les animo a que, bueno, que escuchen ahora a Javier y que lean el libro, y que espero que les guste y que Alfama esté a la altura de la ilusión y de la expectativa que todo el mundo, desde libreros, lectores, periodistas, han puesto en el libro. Muchas gracias. Yo voy a intentar, lo que es con algo, darlo de pie, porque me gustaría ver mejor las imágenes. Supongo que se me oye bien, ¿verdad? Cojo, no sé, cojo el micro. Se oye bien, ¿verdad? ¿El qué? ¿Se oye bien? El micro, por favor. Vale. ¿Ya? Sí. Bien. Por supuesto, antes de nada quiero agradecer a las 3 instituciones que han organizado este ciclo tan necesario, pienso yo, pues que me hayan permitido acabarlo aquí, en la que considero mi casa, y además hablándoles de una mujer excepcional, una mujer de la que podría hablarse mucho tiempo, de la que yo solamente voy a dar unos breves apuntes, pero que me gustaría que fuese pues el comienzo de un interés y de una revalorización de su obra y de su personalidad. También quiero agradecer a las personas y las instituciones que me han permitido la utilización y el disfrute de estas imágenes, que son una pequeña parte de las que hemos conseguido reunir, y que son pues Pepe Oyarzábal en primer lugar, al que ya ha nombrado sobradamente Antonio, la Biblioteca de Andalucía, el Archivo Digital de la Biblioteca Nacional, el Archivo Témburi de esta casa y hasta el Museo del Teatro de Almagro. También, si me permiten, a mis compañeros Alejandro Fernández y Javier Ríos, que su asistencia técnica es la que ha permitido a una persona con pocos conocimientos de informática hacer este PowerPoint. Bien, yo lo que más llama la atención de este personaje, efectivamente, es cómo, siendo todo lo que fue y siendo quien fue, no ha merecido apenas ninguna atención, o casi ninguna, por supuesto, en los últimos 60 o 70 años. Hay que hacer alguna excepción, y alguna excepción que comienza por una profesora, una investigadora granadina que se llama Antonina Rodrigo, que continúa por una investigadora malagueña que está aquí presente, que es Rosa Ballesteros, y que también en la actualidad la profesora Amparo Quiles de la Universidad de Málaga está investigando y estudiando a Isabel Oyarzábal, sobre todo su obra articulista. Como muestra he querido poner aquí 2 testimonios que son los siguientes. Esta es una página de una crónica de la época de 1904, en concreto el 28 de abril, en que visita Málaga el rey Alfonso XIII. Entonces el cronista malagueño afirma que, bien, con juvenil presteza, con la gallardía que tenía el rey, toda esta retórica de la época, sube el monarca, tal, y por una escalinata alfombrada de flores, porque un admirable y sugestivo grupo de damas malagueñas arrojó, en fin, las damas que prodigaron los homenajes a don Alfonso XIII fueron muchas, pero como algunas incapaces de dar cuenta, habremos de consignar que tomaron parte en este acto las señoras y señoritas de Cano Puerto, Rein, Scholz, Marquesa de Fontrellas, Condesa de las Navas del Tajo y Benavís, María Vaquera, Duquesa de Tecla Gros, María Luisa Valdez, y entre ellas aparece Lucy Van Dunken y Ella Oyarzábal, escrito ella, pero conocida
familiarmente y en la ciudad como Ela Oyarzábal. Esto es 1904. Y de aquí vamos a pegar un pequeño salto que es, están viendo la correspondencia publicada de dos miembros de la generación del ICL, Pedro Salinas y Jorge Guillén. Y curiosamente, en la página 205, como aparece aquí, está contando Pedro Salinas a Jorge Guillén un reciente viaje por México. Esta carta es del 26 de septiembre del 39, de 1939. Han pasado, por lo tanto, varias décadas de la crónica. Y dice Salinas: no vi más ruinas que las numerosas de los españoles en el destierro. Se refiere a cuando llega a la capital mexicana. Y transcribe a continuación, aquí aparece una larga lista de nombres intelectualmente ilustres que están en el exilio mexicano, y entre ellos aquí aparece Isabel Palencia, que es el Oyarzábal, como vamos a ver. El editor de esta obra, que es de esta correspondencia, que es de 1992, es Andrés Soria Olmedo, un profesor de la Universidad de Granada, eficaz, fiable, prestigioso, y sin embargo, en su nota a pie de página, a ver si la veo por aquí, nos dice: Isabel Oyarzábal de Palencia, 1878-1949, escritora, presidenta del Liceo, un club femenino, delegada de España a la Sociedad de Naciones. Punto. No dice más de ella. Es muy significativo de la fortuna crítica que ha tenido Isabel Oyarzábal, porque en esa época prácticamente era todavía, como hoy, una desconocida. Además, como veis, por hacer una broma macabra, la entierra muchísimos años antes del año que vamos a ver que muere. Voy a intentar ir más rápido, evidentemente. La Málaga de 1878 es la Málaga que está comenzando, según los historiadores, el declive que la va a llevar después de esa expansión de todo tipo del siglo XIX. Es la Málaga que empieza un declive que de pronto se convertirá en una devastadora crisis en todos los órdenes: económico, social, político, etc. Esa crisis o esa situación no afecta a este matrimonio, que es el formado por un malagueño católico, aunque de ascendencia vasca, que es Juan Oyarzábal, y su mujer, que es Ana Smith, que como podéis quizás apreciar en la foto, es 20 años más joven, menor que él, pero además es escocesa. Este dato, que parece insustancial, es verdaderamente importante, porque Anna Smith es una persona absolutamente distinta a la gran mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres de esa época en Málaga. Es una mujer que sale sola, que sale con sus amigas, que fuma, que va a la playa, o sea, algo absolutamente insólito. Y este matrimonio, él es exportador, comisionista de comercio, de buena sociedad, claro. Como digo, en principio se lleva bien y sobre todo ejerce una importante, bueno, esta es María de las Mercedes, una importante labor que vamos a ver enseguida. Esta es la calle del Peligro, actual Tignagrum, pero en el siglo XIX se llama así, que es donde nace en 1878, el 14 de junio, nace Isabel Oyarzábal de Smith. Esta es la iglesia de Santiago, donde se bautiza, la pila de bautismal, donde curiosamente muy pocos años después se va a bautizar Pablo Picasso. Esta es ella de pequeñita, ella con sus hermanas, eran 6 o 7 hermanas. Esta es ella en Alaurín de la Torre, por supuesto, bastante años después, pero he querido traerla a colación
porque la infancia de Isabel Oyarzábal está marcada por 3 o 4 factores. Uno de ellos es la educación en el colegio religioso de la Asunción, un colegio distinguido, un colegio de élite prácticamente, y donde ella no se siente muy a gusto. Ella, esa educación que recibe por parte de las personas que llevan en ese momento el colegio, la oprime, no le va bien. Sin embargo, todo se compensa, o casi todo se compensa, por, como he dicho antes, la relación de sus padres y sobre todo la tolerancia, que es una palabra clave, pienso yo, en el ambiente familiar que ella recibe. Y también con las estancias en verano en 2 sitios muy diferentes, pero que ambos le van a servir también. Uno es a Laurín de la Torre, esta, como ven, es una foto muy posterior, cuando ella vuelve antes de irse de España al exilio, y otra es algunas estancias en Escocia, en verano. Esta, como vemos, es ella con unos cuantos añitos más, y esta es la crónica o la portada de la Unión Mercantil en 1904, cuando, como he dicho antes, el rey va a Málaga y entre las señoritas distinguidas pues está Isabel Oyarzábal. Por supuesto, el resto de su educación o no, de su vida cotidiana está, hasta un cierto momento que vamos a ver enseguida, acorde con su posición social y su posición económica. A su casa van, hacen la fiesta de la alta sociedad, los bailes y tal. Y lo único que podemos en este sentido apuntar es que también hacían pequeñas representaciones de piezas de teatro donde, al parecer, y según también aparece en diversas crónicas de la época periodística, Isabel destaca sobremanera en la interpretación de esas pequeñas piezas, divertimentos de la alta sociedad, claro. No estamos todavía hablando de nada serio, ¿no? El verano de 1905, recuerden que la visita del rey es en 1904, pues el verano de 1905 es absolutamente clave y marca un antes y un después en la vida de Isabel Oyarzábal Smith. Muere su padre y una vez que ha fallecido el padre, la familia queda su madre y 7 hijos, o sea, sus 6 hermanos y hermanas. Empieza a escribir una novela que nunca acabará, pero llega a Málaga una compañía de teatro, que es la compañía teatral famosa, célebre entonces de Ceferino Palencia y la actriz María Tubau. Además de las obras que van a representar en el Cervantes y tal, evidentemente esa hoja no es de esa representación, sino un poquito anterior. Se le prepara una fiesta de homenaje a María Tubau en un hotel de la capital. Ella insiste en acudir, convence a su madre, que tampoco había mucho que convencer, y acuden a la fiesta y ella se acerca al matrimonio Palencia-Tubau y le pide que le hagan una prueba, que quiere ser actriz, que le hagan una prueba. La citan para la prueba, por cierto, en la prueba está también un hijo, el hijo mayor, Ceferino, también de este matrimonio, y bueno, y la admiten. Con lo cual, pues toma una decisión no menos sorprendente para la época, que es marcharse a Madrid a intentar ser actriz. El revuelo que se forma en la ciudad es considerable, como ya se puede imaginar, en su propia familia, en una parte de la familia también, pero ella no solo marcha a Madrid, sino que su madre la acompaña. Un escándalo, efectivamente. Debuta en los escenarios madrileños, interpreta un papel pequeño en la obra Pepita Tudó del propio Ceferino Palencia. Su siguiente representación es, curiosamente, en El Pardo, con motivo de la boda de Alfonso XIII en el 1906, pero por distintas razones que vamos a pasar, la compañía echa pronto el cierre y ahí termina en principio
su carrera de actriz. Por contra, decide volcarse en el género de la escritura. Su dominio de varios idiomas le ayuda a obtener la corresponsalía en Madrid de la agencia de noticias londinense Latham News Bureau y del New Standard. Y su audacia innata, sin duda, le lleva a fundar una publicación que están viendo ahí, que se llama La Dama y la Vida Ilustrada, que es la primera revista que se hace en España para mujeres, o más o menos destinado a las mujeres. Como ven, va siempre Isabel Oyarzábal rompiendo moldes y yendo a la vanguardia de prácticamente todo. Esta revista la hace con su hermana, con una de sus hermanas y con una amiga que se llama Raimunda Avecilla. Y bien, lógicamente para poder interesar, pues tiene noticias de sociedad, tiene, me parece recordar, recetas de cocina y eso, pero todo con una esa digamos, frivolidad bastante controlada y con bastante calidad. El 8 de julio de 1909, Isabel Oyarzábal se casa con Ceferino el Palencia Tubau, al que había conocido, recordemos, en esa prueba. Tendrá 2 hijos, Ceferino, que nace... Bueno, este es su marido, estos son sus hijos, si los veo bien, sí. El mayor, Ceferino, que nace al año siguiente del matrimonio, y 2 o 3 años más tarde nace Marisa, que es la chica, la niña, que estáis viendo. Esto es una página de la agenda de Isabel Oyarzábal, que entre otras curiosidades es que, como ven, está escrita en inglés, y es que la he puesto aquí porque a partir de ahora ella ya, a pesar del matrimonio, a pesar de cuidar a sus hijos, se lanza ya a una serie de actividades, a una serie de proyectos, como pueden ser pronunciar conferencias, llevar a cabo traducciones, colaborar en numerosas cabeceras de prensa como Blanco y Negro, El Heraldo, El Nuevo Mundo, La Esfera, etc. Su gran paradoja, y un signo muy claro de los tiempos, muy elocuente, es que después de su matrimonio adoptan el apellido de su marido. Entonces Isabel Oyarzábal ya nunca más firmará Isabel Oyarzábal, lo hará o con unos seudónimos que ahora pronto veremos, o como Isabel de Palencia, que es como ha pasado prácticamente reconocida, aunque estamos en la tarea de que no sea así, claro. Siguen sus logros, por ejemplo, hay uno que yo creo que es muy importante y muy significativo, y es que en diciembre de 1917 comienza un periódico importantísimo que creo que todos sabemos de la trascendencia que tuvo, que es el periódico El Sol. Entonces, desde su primer número, el 1 de diciembre del 17, Isabel Oyarzábal colabora con un artículo diario, y así lo hará en los 3 primeros años de esta cabecera. Después ya seguirá colaborando con menos relevancia, y en sus artículos pues continuamente destaca su preocupación por los seres más desfavorecidos, por la infancia sobre todo, por las prostitutas, por las lacras sociales, etcétera, etcétera. La década de los 20, como saben, pues trae a España la dictadura política de Primo de Rivera, pero paradójicamente un despegue en el campo intelectual, cuyos frutos más destacados es la generación del 27. Para Isabel Oyarzábal son años, por un lado, de concienciación ideológica y por otro, de nuevo empeño literario. La concienciación ideológica comienza muy temprano y por diversas vías. Así, rápidamente, les recuerdo, en 1920 entra a formar parte como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que había creado en 1918 otra malagueña, María Espinosa de los Monteros, que es la que tienen en la imagen. Después será ya ella la presidenta de esta asociación. Comienza también su concienciación sufragista, acude al Congreso de la Liga del Sufragio en Roma en el 23,
visita por vez primera una casa del pueblo y ella lo anota como un acontecimiento. En 1926 se produce la fundación del Lyceum Club Femenino, aquí tenemos algunas imágenes, que preside María de Maeztu, y sus vicepresidentas serán Isabel Oyarzábal y Victoria Kent. Marca todos estos acontecimientos, como pueden imaginar, pues marcan en ella una impronta claramente feminista. Por otro lado, he dicho que es época de consagración, no, pero ya iniciación seria en la literatura. Entonces, en 1921 ve la luz su primer libro, que se llamará El alma del niño, aunque con el seudónimo Beatriz Galindo. A este estudio sobre la psicología infantil le sigue esa novela, El sembrador sembró su semilla. En fin, se sigue traduciendo obras extranjeras, escribe pequeñas piezas de teatro que incluso interpreta en el Teatro de Cámara de la familia Baroja con la presencia de Ramón del Valle Inclán, cuya dirección corre a cargo de Cipriano Rivas Cherif. Pronuncia conferencias en medio mundo, desde Salamanca, Nueva York, Montreal, San Francisco, y el folclore es otro más de los temas que se interesa, que estudia, que se apasiona y que se convierte en una especialista publicando el libro. Esto no es, bueno, son documentos de sus actividades. Publicando el libro El traje regional de España. Cuando en enero del 30 la dictadura de Primo de Rivera llega a su fin, Isabel Oyarzábal es ya una persona significada en la política y en la literatura española, en el pensamiento. Ha presidido la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad en Ginebra. Se ha especializado dentro del derecho internacional en el capítulo del trabajo de la mujer y el niño, y es la única mujer, vuelve a abrir camino, vuelve a ser pionera, la única mujer que forma parte de la Comisión Permanente de la Esclavitud, otro de los temas que le preocupaban, de las Naciones Unidas. Muestra una encomiable, a mi modo de ver, lucidez a la hora de analizar las causas de los problemas, pero voy a ir más rápido que decir, voy a ir adelante. Hay otra prueba de su osadía y de su, en el buen sentido de la palabra, es que tras el fracaso de la sublevación de Jaca en diciembre del 30, que como saben origina la ejecución de los capitanes García Hernández y Galán, y el encarcelamiento de la gran mayoría de los miembros del Comité Revolucionario Republicano, entre ellos Miguel Maura y Niceto Alcalá, Zamora será ingenua para hacerse pasar como familiar de uno de los encarcelados, se mete en la cárcel, los entrevista, y esa entrevista saldrá en las portadas de Medio Mundo, en Inglaterra, no sé si en Francia, creo recordar. Por supuesto, la proclamación de la República pues da pie a una intensidad, actividades políticas, candidata a diputada en las Cortes Constituyentes por el Partido Socialista, consejera gubernamental en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, de todo, en suma, de todo. Bien, llegamos al 18 de julio del 26, llegamos a la sublevación militar y ella en principio se halla en Madrid y como corresponsal de prensa se siente obligada a informar al Daily Herald del curso del acontecimiento, lo cual lleva a cabo en aquel Madrid de la época, sobreponiéndose a un cúmulo que ya pueden imaginar de dificultades. Además, paralelamente sufre la desazón y los desvelos de una madre, porque su hija se incorpora en un hospital de sangre, nada sabe de su hijo, que es medio conductor de una ambulancia, en fin, el desastre de aquella época, ¿no? A ella se le encomienda el abastecimiento de los frentes de combate y a partir del 23 de octubre el Ministerio de Estado de la República la nombra ministro plenipotenciario. En busca entonces de la solidaridad del resto del mundo con la causa republicana, realiza una gira por Canadá y nada menos que por 42 ciudades de Estados Unidos, informando sin desmayo sobre el papel que desempeñaban las mujeres en la guerra española y obteniendo importantes donaciones económicas. A continuación, intentó en Edimburgo, sin éxito,
que el Partido Laborista Británico se abstuviese de firmar el pacto de no intervención. Ahí, por ejemplo, la vemos rodeada de periodistas, me parece que es en el Queen Elizabeth, aquí en Estados Unidos, noticias que salen sobre sus actividades en la prensa extranjera, y llegamos al 4 de enero de 1937, cuando Isabel Oyarzábal Smith, en carroza imperial por las calles de Estocolmo y tocada con un elegante sombrero, como ven, presenta sus cartas credenciales al rey Gustavo V de Suecia como embajadora de España en Escandinavia. El monarca pregunta a la dama si prefiere que conversen en inglés o en francés, y es la primera vez que una mujer de nuestro país accede a un puesto diplomático de esta magnitud. Además de su hija, la acompaña Isabel García Lorca. Durante los años que está allí, aquí tienen una foto con su marido y sus dos hijos en la Embajada de España en Suecia, una vez que ha conseguido recuperarlos del frente. Estudia el sueco, firma acuerdos comerciales, lee, escribe comunicados, y sus conocimientos le impulsan al gobierno de la República a extender a Finlandia el mandato de su legación. Evidentemente, en una guerra, las armas poseen sin razones que son mucho más eficaces que las palabras. Ya sabemos cuál fue el desenlace de la contienda, y el 1 de abril del 39, al tiempo que Franco entra en Madrid, Isabel Oyarzábal abandona la embajada en Estocolmo. Lo hace, según su propio testimonio, con el corazón desgarrado por España, pero con la serenidad de un deber cumplido con entrega y lealtad. Consigue reunir a su familia. Hay una anécdota que no tengo tiempo de contar, muy significativa, de su salida en barco de Noruega, y a bordo del famoso barco Sinaya, el primero que lleva a los exiliados españoles que cruzan el Atlántico tras la Guerra Civil, pone rumbo a México, donde el presidente Lázaro Cárdenas, que ahí lo tenemos, lo recibe con los brazos abiertos, como creo que todas saben. Cuando llega a Ciudad de México, por supuesto, forma parte, en principio, de todas las iniciativas cívicas y culturales que se ponen en marcha. Se integra en la Junta de Cultura Española, colabora en la revista España Peregrina, Romance y América. Y en 1940, editado en Nueva York y en lengua inglesa, Isabel de Palencia firma la que tal vez sea su mejor obra. Antes Aurora la nombró, que es la que va a editar Alfama próximamente en español, que es I Must Have Liberty, que sería, pues, debo tener libertad o debo ser libre, y que de una manera más abierta y yo creo que afortunada han titulado Alfama Hambre de Libertad. Es una autobiografía que lo que mejor se puede decir es que se lea cuando se edite, porque realmente es maravillosa. Tiene una gran acogida, una amplia repercusión. Imaginen que es reseñada en 54 periódicos de Estados Unidos. O sea, vamos a ver qué libro hoy en día de un extranjero es reseñado en 54 periódicos norteamericanos. Esta acogida estimula más su pasión literaria, y en muy pocos años publica 2 obras infantiles escritas en inglés, el volumen Diálogos con el dolor, que contiene un cuento y 9 piezas dramáticas breves, algunas de ellas que representaron en Madrid en los años 20. Un libro sobre la embajadora de la Unión Soviética con la que coincidió en Suecia. Le sigue la segunda parte, que es el libro que hoy hemos presentado aquí, Smuldering Freedom, Rescoldos de Libertad, publicado ya por fin en español, tantísimos años más tarde, por Alfama. En él relata básicamente la odisea de los republicanos derrotados por la Guerra Civil. Isabel Oyarzábal continúa escribiendo artículos, realiza traducciones, pronuncia conferencias, etc. Su casa, además, donde siempre aguarda al invitado, una taza cordial de té, es frecuentada por artistas del mundo. Este es su marido, del mundo del cine, del mundo del arte, porque su marido ejerce de crítico de arte, incluso de pintor. Este es un cuadro donde Ceferino
retrata a Isabel Oyarzábal, a su mujer. Como ven, aquí está con Frida Kahlo en su casa, en México, y hay que pensar que a la altura del año 59 publica su último libro relevante, que es una novela que titula significativamente En mi hambre mando yo. Mediante la ficción argumental de un conflicto amoroso que ocasiona los prejuicios sociales, retrata la sociedad andaluza de su época juvenil. Finalmente, decía antes que hay que pensar que a la altura de 1959 Isabel Oyarzábal tiene 72 años, si no me equivoco, ¿no? Del 78 son 22. Sí, no, 81 años, claro. 81 años. Entonces, según los testimonios, que no hay muchos, pero algunos hay, y ya conseguiremos más. Sus últimos años ya, lógicamente, tras publicar la novela Mi hambre mando yo, pues se convierte en una persona con poca actividad, apacible. Hay dos relatos curiosísimos, y que acude a ir a misa los domingos porque no perdió nunca una fe religiosa que, con independencia de cómo otros la interpretaban, pues la mantuvo toda su vida. Acude toda vestida de negro según los testimonios, su cabello recogido casi siempre en un moño, y tranquila y satisfecha por lo que ha hecho en la vida, no pierde ocasión entre sus familiares de expresar en voz alta el agradecimiento que sienta al país mexicano, pero dicen que ya evita hablar de su tierra española. Aquella mirada se apaga definitivamente un día de primavera de 1974, es decir, con 96 años. Sus restos descansan en el Panteón Español de México. Aquí tenemos la portada de Mi hambre mando yo. Esta es ella ya, no sé si es la última. Bueno, esta es con su hermana monja. Y este es el último retrato, bueno, la última fotografía de que disponemos. Como ven, una persona con una fascinante vida, con una fascinante obra en todos los aspectos, que vivió muchísimo, no tanto como para llegar a conocer la muerte del dictador de España, no tanto como para cumplir su anhelo de volver. De su memoria nunca se borraría, sin embargo, la Málaga de la infancia. Y quiero terminar con un párrafo de ella, de su memoria, que es con el que terminamos el documental, que esperamos estrenar muy pronto, y que dice lo siguiente: mientras estaba tumbada en la cama, escuchaba a los vendedores en las calles pregonando sus mercancías. Casi podía engañarme y pensar que estaba en España. Está hablando desde México, claro. No la España que habíamos dejado, sí la España que conocí de niña en Málaga, con sus casas de azotea, sus bellos jardines, sus parques llenos de palmeras y granados y molles, y los grandes hibiscos, y los rosales, y los claveles, y las azucenas perfumadas, y los nardos, y hasta el modo de hablar de los mexicanos me hacía recordar mi pueblo. Gracias. Perdón. Necesito a él. ¿Sí oye? ¿Ahora? Tampoco. Ahora sí. Bueno, por supuesto, si alguien quiere iniciar el coloquio, si alguien quiere comentar cualquier aspecto de lo que hemos visto aquí o de cualquier otro que crea oportuno, pues estaremos encantados de oírlo y de participar, si eso es así. ¿Tú vas a decir unas palabras, Aurora? No. Perdón. ¿Isabel nunca escribió en español? Sí, bastante. ¿La traducción de las obras nunca escribió en español? Sí,
todas las que el título son en español la escribió en español, las que han aparecido desde El mi hambre mando yo hasta las primeras, todas esas fueron en español. Lo que pasa es que las dos obras que yo creo que son las más importantes, pues las escribió en inglés, como también alguna otra, pero sí, todas las que han aparecido los títulos en español son en español, sí. Sí. Mira, cuando estaba haciendo la conferencia, por ejemplo, cuando estaba montando por PowerPoint, estaba revisando también artículos y apuntes que había tomado, me di cuenta que, por ejemplo, la importancia que tenía el feminismo económico con el hecho de que las mujeres tuvieran ese tiempo libre que hasta entonces no se les había atribuido, y también el hecho de poder gastar dinero en invertirlo en ese tiempo de ocio. Con respecto a lo que me preguntas, también no hay una conciencia feminista. No hay una conciencia feminista ni tampoco hay una conciencia de género en lo que es las actitudes de todas las imágenes que he ido proyectando durante la conferencia. Hay un nexo de unión en tanto que sí que contribuyeron en cierta forma a la emancipación femenina. Por eso yo, uno de los mensajes que he intentado difundir en este libro y a través de las otras investigaciones es que es necesario resignificar conceptos. ¿En qué me baso? No se puede hablar de emancipación femenina, pero, por ejemplo, sí que se puede resignificar esa actitud de todas estas mujeres como, por ejemplo, una bohemia, en tanto que ellas eran artífices de su propia identidad y eran sujetos agentes, pacientes y agentes, sí, de esa realidad. No sé si respondo a tu... Hay una reacción, vamos a ver, no hay una reacción, si quieres, imagínate que son dos líneas, una es el feminismo y el feminismo es el feminismo. El feminismo responde a un ideario político, aunque en España, por ejemplo, no empezaría, como apunta Merinás, con un fin de sufragio femenino, sino desde un punto de vista educacional. Tiene una serie de características. En cambio, todas estas mujeres que con sus transgresiones estéticas, que invadieron espacios públicos, las últimas imágenes que he puesto, imagínate, en una peluquería de hombres, que vayan mujeres y digan, bueno, rompemos no solamente el discurso, toda esta sociabilidad que están creando ustedes, sino que ahora queremos participar en ella y además queremos tener el mismo aspecto. Entonces, eso sí que rompió, en cierto modo, rompió lo que eran unas estructuras que estaban creadas bajo un discurso patriarcal o como diría Alain Corbett, ¿no? Patrimonial, por ver a las mujeres como un patrimonio exclusivo del colectivo masculino. Pero sí que hay relación. No es igual, imagínate dos líneas, se pueden entrecruzar de vez en cuando, pero sí que hay relación. Y obviamente si puedes salir por la noche sola a tomarte unas copas y a bailar el charleston, es porque durante el día otras mujeres han contribuido a que tú puedas hacer eso. Entonces, son complementarios, pero no hay una conciencia feminista ni conciencia de género tampoco. Sí, ¿es para él o para mí? Dime. Redundo un poco en la opinión de la chica que ha participado anteriormente, o que ha intervenido, y planteo algo que va más allá, pienso yo, no sé, o que no debería de acabar aquí. Y es que si realmente ese comportamiento de la vida social, del ocio, de la diversión, no fue absorbido por ese mismo sistema patriarcal para sacarle jugo y para utilizar a la mujer como objeto, puesto que se trataba de una mujer que no tenía una conciencia feminista. La cuestión es que no, eso ya vierte Rossi Braidotti, no podemos hablar de la mujer en un sentido meterlas todas en un paraguas. Hay distintas experiencias de vida y en ese momento sí, a la respuesta que me has hecho,
Te digo, sí, habrían actitudes por parte del entramado que estaba creado dentro de las empresas al promocionar las nuevas imágenes que se estaban difundiendo. Antes hemos puesto imágenes de publicidad, pero incluso, por ejemplo, cuando se puso de moda el feminismo, hay un libro que se titula El feminismo aceptable, de 1908, y el autor me va a venir de aquí 5 minutos cuando salga por esa puerta. Cuando salga de por esa puerta te busco, porque me pasa siempre lo mismo. Y entonces dijo un feminismo aceptable, pero ¿por qué? Aceptable porque convenía hablar de feminismo y que la Iglesia se implicara en las nuevas libertades femeninas, porque el feminismo iba para adelante. Entonces, Alarcón y Meléndez, el autor Alarcón y Meléndez, de un feminismo aceptable, es el autor, antes de salir por la puerta. Y entonces sí que habría en respuesta afirmativa, pero también habrían otras actitudes de esas mujeres que utilizarían todos esos espacios de ocio para poderse manifestar, emancipar o al menos tomar libertad en respuesta a sus propios deseos, a su propia actividad desiderativa y por tanto a su propia voluntad sí que estuviera marcada por otros designios externos a ella. Bueno, pues si no hay más comentarios, daros las gracias por vuestra atención, por esta asistencia, por el ciclo completo, y invitaros a un brindis de clausura, pone aquí en el programa, que vamos a dar ahora mismo ahí fuera. Gracias. Gracias.